capítulo número 17, leeremos en esta noche. Oraremos antes de leer la palabra, pero usted tenga su Biblia abierta, libro de los Hechos, capítulo número 17, leeremos ahí los primeros versículos. Gloria al Señor. Y unámonos en oración por estas peticiones y para que Dios hable a nuestras vidas, hermanos, en esta noche. Incline su rostro, cierre sus ojos, ore conmigo en esta hora. Bendito Padre que estás en los cielos, en esta noche, Dios mío, te doy muchísimas gracias en el nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Gracias, Padre, porque tú nos permites el que podamos ser parte de esta tremenda obra que tú, Dios mío, estás llevando adelante en esta nación. Y a través de esta nación nos permites ser noticia, Dios mío, en el mundo entero. Permite, Padre, que continuemos con este tremendo esfuerzo, porque lo hacemos sabiendo que lo único que buscamos es dar gloria y honra a tu nombre santo. Padre, gracias. Gracias por infundir ese ánimo en tu pueblo. Gracias porque este pueblo en ti confía y ha enviado este número de peticiones a mis manos para yo ahora levantarlas en tu presencia y suplicarte, Dios mío, de acuerdo a tu conocimiento maravilloso, que des la respuesta de acuerdo, Señor, a la necesidad que en cada una de estas notas ha sido escrita. Tú eres un Dios todopoderoso, para el cual no hay nada que sea imposible. Tú puedes dar la respuesta, cualquiera sea la necesidad. Ahora te lo pido, Dios mío, en el nombre de Jesús, que una fuerza poderosa de tu Espíritu Santo pueda descender sobre estas vidas y dar la respuesta que tanto esperan recibir de ti. También, Señor, te ruego, hables a nuestras vidas. Estamos a punto de leer tu palabra. Abre, Señor, nuestro entendimiento desde el primer momento en que damos lectura a tu palabra. Enséñanos esta noche, edifícanos en esta noche, anímanos como iglesia en esta noche, Dios, al analizar tu palabra. Nuestro espíritu, nuestra alma se regocije y todo nuestro ser recobre aliento. Dios bendito, para continuar dándote a ti la gloria que tú mereces. En el nombre de Jesús, Dios mío, oramos y te damos muchas gracias. Amén, Señor, gracias. Amén. Hechos entonces, capítulo 17, verso 1. En adelante la palabra del Señor dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad,
gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Amén, gloria a Dios. Esta noche pueden tomar su lugar, hermanos. Y queremos hablar a la luz de estos versículos, estos 9 versículos, sobre la predicación de Pablo y la persecución sobre el mismo apóstol Pablo. La predicación y persecución de Pablo en Tesalónica. Yo no sé si usted ha leído alguna vez las 2 cartas que Pablo escribiera para la iglesia en Tesalónica, pero cuando uno da tiempo a leer esas cartas, uno ve que hay detalles tan sobresalientes en esa carta que el apóstol Pablo habla que es muy propio de cada uno de los miembros de aquella iglesia. Y si cuando uno lee esas cartas se encuentra aspectos muy sobresalientes, uno, hermano, debe poner muchísima atención, sobre todo al momento en el cual el apóstol dio inicio a la obra en esa ciudad. Es necesario observar el nacimiento de la obra que Dios estableció a través del apóstol en esta ciudad. Realmente no fue nada fácil. Comparado a otros lugares, probablemente sí, pero siempre ellos se vieron sometidos a situaciones bien difíciles, y es lo que queremos ver en esta noche. Por lo tanto, yo le pido que no cierre su Biblia, que la tenga abierta. Vamos a ir ahí caminando en algunos versículos en esta noche. Pero el apóstol Pablo, antes de llegar a Tesalónica, como usted leyó conmigo en el verso número 1, dice pasando por Anfípolis. Pero antes de llegar a Anfípolis, ellos habían estado en Filipo predicando la palabra del Señor. En Filipo, usted recordará, ellos habían tenido una persecución tremenda. Los habían acusado, los habían azotado, los llevaron a la cárcel y Dios milagrosamente los liberó y hubo fruto, hermano, en la obra en la ciudad de Filipo. Ahora, ellos salen de Filipo, pero al salir de Filipo no salen acobardados. No salen en ningún momento atemorizados. No salieron ellos desanimados por lo que les había acontecido en Filipo por hacer la obra del Señor. Hermanos, siempre que hagamos la obra de Dios, tendremos bendiciones del Señor, tendremos respaldo de Dios, pero también tendremos oposición de parte del enemigo. Pero ni una sola oposición que tengamos que enfrentar sirva para desanimar, hermanos, nuestras vidas y así continuar avanzando en la obra del Señor. Nada a usted, a mí, a nadie que ama entrañablemente al Señor debe de tenerle cualquier tribulación. Nada. Entonces ellos no fueron tratados benévolamente en Filipo, pero no se dieron, hermanos, en ningún momento. Cobran ánimo, reciben fortaleza, están completamente dispuestos a continuar la obra del Señor. Obviamente eso no era propio en ellos, no era una fuerza natural en ellos, sino que tuvo que haber descendido sobre ellos una fuerza muy sobrenatural, una fuerza, hermanos, muy de arriba,
que cae sobre ellos, los capacita a ellos para que ellos sepan enfrentarse a las peores adversidades a las cuales el enemigo intente someterles. Porque con nuestras fuerzas realmente poco o nada podríamos hacer. Pero con las fuerzas que nos da Dios a través de su Espíritu Santo, como el apóstol Pablo decía, en Él somos más que vencedores. Ellos no se desaniman y dice, salieron de Filipo y pasaron, dice, por Anfípolis. Después de Anfípolis pasaron a Apolonia y después de Apolonia llegaron a Tesalónica. Cuando uno lee eso, hermano, uno dice que fácil estuvo la cosa. Pero cuando uno mira el aspecto geográfico y las distancias que habían de Filipo a Anfípolis, de Anfípolis a Apolonia, de Apolonia a Tesalónica, uno, hermano, puede quedarse con la boca abierta. Porque no era tan fácil, no era tan cerca, sobre todo considerando que los medios de transporte que ellos tenían no eran de uso frecuente. Para que usted tenga idea, fíjese que solamente de Filipo a Anfípolis habían 48 kilómetros. Algo así como para aquellos que conocen, si vamos hacia el oeste de la ciudad, algo así como que llegamos allá al desvío que va para el Cerro Verde. Algo así. La distancia que tuvieron que recorrer de Filipos a Anfípolis. Pero luego salen de Anfípolis para Apolonia, que eran otros 46 kilómetros. Y luego salen de Apolonia para Tesalónica, que eran, hermanos, otros 57 kilómetros. De tal manera que ellos tuvieron que ir transitando aproximadamente 170 y algo de kilómetros. Naturalmente merecían un descanso. Y así como caminaron de Filipo a Anfípolis, tuvieron que haber hecho una pausa, tuvieron que haber predicado, tuvieron que haber enseñado para abrir camino a otros predicadores que vinieran después de ellos. Igualmente en Apolonia, hermano, y llegan y se quedan plantados allí en Tesalónica. Pero note, en un versículo, en la mitad de este versículo 1, podemos ver que ellos han caminado 170 y algo de kilómetros. Han transitado, hermanos, y el camino no era fácil, estaba sujeto a peligros, a vándalos, a asaltantes, a todos esos peligros. Ellos tenían que someterse. ¿Por qué? Por amor a Jesús, por amor a predicar la palabra, por amor a continuar engrandeciendo el mensaje que Cristo había, hermano, comenzado a predicar allá en Jerusalén. ¿Qué quiero decir con esto, iglesia? Todo esfuerzo vale la pena. Toda participación dentro de la obra vale la pena. Tendrá dificultades. En el camino encontrará escorpiones, encontrará serpientes, encontrará animales ponzoñosos, se encontrará con demonios y el mismo diablo. Pero si el Señor está con usted y usted confía en Dios, no hay demonio que a usted le detenga. Ellos lo hacían porque amaban al Señor. ¿Habrá alguien por casualidad esta noche en este lugar que ama al Señor? ¿Puede decir amén? ¿Habrán hermanas en este lugar que aman al Señor? Si amamos al Señor, no debemos detenernos. En Filipo hubo persecución, cárcel y azote, pero no se detuvieron. Llegaron a otras ciudades, caminaron distancias enormes. Para que tenga idea, para llegar a Tesalónica era como de acá, o como de acá, de Apolonia,
Para llegar de Apolonia a Tesalónica es como que usted se vaya caminando desde acá a Sonsonate. ¿Verdad que usted lo haría por amor a la obra? Voy a creer que fue muy prudente y no quiso responder. Pero ante el esfuerzo que ellos hacen, dice que llegando a Tesalónica, dice donde había una sinagoga de los judíos. Cuando Pablo llega a Tesalónica, lo que encuentra es una sinagoga. Eso a Pablo le encantaba encontrar, hermanos. Porque él siempre buscaba lugares y personas con las cuales hablar, dialogar, discutir, exponer en las verdades en las cuales él estaba seguro que había creído. O sea, nosotros tenemos que ir y buscar a las personas. ¿Cuántos son líderes acá? Levanten la mano los líderes chispudos que tenemos acá. No tenga pena, levanten la mano, por favor. Óigame, usted no debe esperar que la gente llegue a su célula. Se debe ir y buscar. Y antes haberle pedido al Señor que rompa toda barrera, que haga derribar toda muralla, en el poder del Espíritu Santo, usted debe orar y después debe ir y buscar, atacar al enemigo, arrebatarle las almas para la gloria del Señor. Pero no sentadito. Acá sí se ven bonitos sentaditos, escuchando la palabra, intentando ser instruidos en la palabra. Acá está muy bien, pero allá afuera hay que andar hiperactivos, hermano. Que la gente vea, y este hermanito, ¿qué le pasa? ¿Y de dónde es? De la Elim, con razón. Si esos de la Elim son un tanto eléctricos, esos no se pueden estar quietos. ¿Cómo vamos a estar quietos si el poder del Espíritu de Dios está en nosotros? Pablo no se estaba quieto. Llegó a Tesalónica, encontró una sinagoga y luego dice el verso 2, como acostumbraba, fue a ellos. Era una costumbre para Pablo. Pablo no podía acostarse si no había hablado de su Cristo, hermano. Igual a usted, ¿verdad? Usted habla de Cristo en su trabajo. Usted habla de Cristo en su negocio. Usted habla de Cristo ahí en la escuela, en la universidad, en el colegio. Usted y yo debemos hablar de Cristo a toda la gente. No debemos perdonar a nadie. Al que el Señor nos ponga, hablemosle. Así lo hacía Pablo. Decía, ¿qué hay por acá? Él preguntaba una sinagoga. ¿Quién ha visto una sinagoga? Está en aquella esquina al doblar una L. Ahí hay una sinagoga. Decía, Señor, gracias. Ahí hay gente a la cual le voy a hablar de tu palabra. Y iba a la sinagoga y se encontraba con los judíos y empezaba a evangelizarlos. Y dice, en Tesalónica lo hizo por 3 días de reposo, discutiendo con ellos. Fue emocionante para el apóstol el primer sábado. Llegó, habló, presentó, discutió, expuso, pero nunca peleó. Él no peleaba con nadie. Él iba y predicaba. Y tenía un ejemplar maravilloso. ¿Qué dice el verso 3? Que cuando él, como acostumbraba a ir a las sinagogas, va por 3 sábados seguidos declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Pablo tenía una base sobre la cual caminaba. Los judíos tenían una base similar, pero a ellos no se les había todavía abierto el entendimiento, pero a Pablo sí. Y Pablo sabía de dónde el Señor lo había sacado. Y Pablo había sido un fiel defensor de esa religión. Y Pablo tenía un celo enorme, hermano, para defender esa religión.
Pero cuando va en persecución de los que creen en ese Cristo se le reveló a él. Y por eso más adelante, el apóstol dice: todas las cosas que para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por el excelente conocimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Las Escrituras eran la base. No eran sus argumentos, no eran sus razonamientos, no eran su religión. Mucha gente defiende la religión, mucha gente argumenta, mucha gente razona, pero estas cosas no hay que razonarlas, hay que abrir la Escritura. Y hay que por medio de la Escritura demostrarle a las personas quién es el verdadero Señor. ¿Oyeron los dones esta noche? El primero era alentador. El segundo era una exhortación. ¿A qué? A escudriñar las Escrituras. Dios sabía que yo iba a tocar eso en esta noche. No se trata solamente de decir pertenezco a tal o cual denominación. Pablo no hablaba de denominaciones. Pablo no hablaba de religión. Pablo no razonaba. Él abría la Escritura, dice acá, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Pero ¿qué declaraba? ¿Qué exponía? Y ese era el mensaje de Pablo, el verso 3. Que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Note ahí, él no les está diciendo que era conveniente que el Señor padeciera. Porque cuando de conveniencia se habla, la gente se hace a donde más le conviene. Pero cuando de necesidad se habla, la gente al menos sabe que necesita recibir a Cristo en su corazón, pero pospone la cita con el Señor y sabe que lo necesita. Pero si acá se dijera: traigan a todos y les vamos a dar víveres, esto rebalsaría, porque a la gente le conviene comer. Así hay muchos que utilizan un imán, porque saben lo que la gente en verdad, hermano, tiene curiosidad. Porque le conviene, pero Pablo no dice que al Señor le convenía padecer. Le era necesario padecer al Cristo, dice acá, que padeciera y resucitara de entre los muertos. Se ha dicho a través de los anales de la historia. Recuerde que en este capítulo, más adelante, en estos mismos, el apóstol está, hermanos, en Atenas, la cuna del alto conocimiento, el idioma, hermano, que imperiosamente dominaba en ese tiempo. Y se dice que habían por lo menos 30,000 diferentes dioses en Atenas. Pero a Pablo no le importaba que hubieran otros dioses. Él conocía un solo Dios, y el Dios que él conocía era un Dios soberano, creador del cielo y de la tierra, que se había hecho hombre y había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y para salvarlo era necesario que padeciera, que muriera y que resucitara. Iglesia, si el Señor no hubiera resucitado, como alguien lo ha dicho, no fuera el perfecto Salvador. Si Él no muere y resucita, no fuera el perfecto Salvador. Y por ende nosotros no seríamos perfectamente salvos. ¿Comprenden? Pero ahora somos salvos.
porque su palabra lo enseña, porque su palabra lo dice. Y la palabra dice que antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pablo dice, oigan señores, acá no estamos hablando de religión. Abran sus escrituras, que yo conozco también las mías. Y son las mismas que utilizamos. Esas escrituras enseñan que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara. Y Jesús, decía él, a quien yo les estoy predicando, es el Cristo. Es un título divino. Es el ungido. El Cristo que yo les anuncio no es un hombre cualquiera. Decía Pablo, Él es el ungido del Dios del cielo. El ungido que vino de lo alto, sobre el cual está el poder del Espíritu de Dios. Ese es el Cristo que yo les estoy predicando. Cuando usted y yo aprendamos a manejar las escrituras, ganaremos muchas más almas de las que nos podemos imaginar. Pero hay muchos cristianos que les cuesta todavía encontrar un libro en la Biblia cuando vamos a predicar. Y son tan curiosos que ni lo han encontrado y ya están con la Biblia abierta. Y uno está leyendo en una parte y ellos lo tienen abierto en otra. Es penoso que como creyentes, lavados en la sangre, como hijos del Rey, no sepamos manejar la Sagrada Escritura todavía. Entonces Pablo se enfrentó con gente así. Por supuesto no eran creyentes. Y les declaró y les expuso por medio de las Escrituras. Ahora, siempre resultados, ¿no? Siempre habrán frutos por lo que hacemos para el Señor. Los resultados se ven en el verso 4. Note usted, primero ellos caminan enormes distancias para tener la oportunidad de predicar, y lo hacen. Y buscan lugares oportunos, personas adecuadas a las cuales enseñar, declarar, exponer las verdades de la Escritura. Es un hecho que unos creerán y otros no creerán. Pero en el verso 4 inmediatamente encontramos resultados para la obra que ellos están realizando. Resultados, hermanos, impresionantes. Resultados realmente maravillosos. 3 grupos de personas, el verso 4. Algunos de ellos creyeron. ¿Quiénes? ¿A quiénes se refiere la Escritura cuando dice algunos de ellos? De los judíos que asistían a las sinagogas. Aquellos judíos sobre los cuales estaba velado su entendimiento. Y cuando veían las Escrituras y leían las Escrituras, la interpretaban de acuerdo al Antiguo Testamento. Pero ahora Pablo les está abriendo los ojos, como el Señor lo hizo con aquellos discípulos que iban camino a Emaús. No todos creyeron allí, pero algunos creyeron. Hermano, no desistas. Hermana iglesia, no desistas de continuar sirviéndole a tu Señor. No te canses de hablar de tu Señor. Mire, y en esto de hablar de Cristo, todos tenemos experiencias tremendas. Las tenemos los predicadores y las tienen los hermanos músicos también. Ellos acá en la iglesia son admirados y tienen una de fans tremendos. Pero allá en la calle también hasta los escapan a apedrear, porque ellos tocan para alabar el nombre del Señor. Y en los himnos dan mensajes, hermano, para que la persona se arrepienta. En la casilla en la que Dios te haya llamado, no desistas, sigue adelante, porque hay fruto para el trabajo que hagas. O sea que para ellos valió la pena la caminada, ¿verdad? Pero antes de la caminada, ¿qué había pasado? Los habían azotado, pero valía la pena. Vale la pena todo lo que suframos.
vale la pena todo lo que padezcamos, vale la pena todo el esfuerzo que hagamos. Si todo lo hacemos para el Señor, realmente vale la pena. Habrá fruto. Algunos judíos creyeron, y como ya se habían convertido a Cristo, dejaron las malas amistades y dice, se juntaron con Pablo y con Silas. Es que el que se convierte al Señor le gusta estar acá en la casa de Dios. Le gusta estar acá en la congregación de los santos. Y conforme va creciendo comprende, y cuando encuentra un salmo maravilloso, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Se juntaron con ellos, pero no solo ellos creyeron, dice el verso 4, y de los griegos piadosos, gran número. Otro grupo de personas. Eran griegos, gentiles, temerosos de Dios, que de alguna manera habían judaizado, pero ahora estaban ahí temerosos de Dios, oyendo cómo Pablo le tapaba la boca a los religiosos. Y ellos decían, este muchacho que ha llegado a esta sinagoga es cosa seria, decían los griegos. Mire que eran griegos, pensantes, inteligentes. Ellos no hablaban nada, los que hablaban eran los judíos. Ellos escuchaban, oían a Pablo, la destreza de Pablo, cómo presentaba, y el corazón de ellos se derretía. Mientras que los judíos se enardecían, hermano, y quizás rechinaban los dientes y el corazón se endurecía. Mientras aquellos estaban endurecidos, el corazón de estos otros se estaba derritiendo. Usted nunca sabe dónde Dios va a obrar. Usted siga predicando la palabra, usted siga haciendo la obra, que donde menos usted lo piense, Dios le pondrá los frutos. Así mire, en bandeja de plata Dios se los pondrá. Gran número de griegos, piadosos, pero no solo ellos. Estaban los religiosos judíos, algunos creyeron. Estaban los intelectuales griegos y muchos de ellos creyeron. Pero había unas señoronas ahí también, hermanas, que cuidado. Pero nunca comparadas a ustedes, ¿verdad? Jamás. Jamás. Unas señoras ahí todas pomposas, hermanas. Con peinados tremendos, con atuendos enormes, con vestidos ¡qué bárbaro! Oiga, eran mujeres tremendas, de la alta aristocracia. Dice que algunos judíos creyeron, muchos griegos piadosos, gran número creyó, y mujeres nobles, no pocas. Serán muchas mujeres las que estaban ahí, bien vestidas, bien aperfumadas, pero muy inteligentes, de la alta categoría. Pero eso es lo lindo de este glorioso evangelio. Por lo menos ahora hablábamos en el distrito por la mañana con los hermanos pastores, de que a veces hay quienes solamente su trabajo lo centralizan en los lugares donde vive la gente más humilde. Y aquellos lugares de colonias y hermanos amuralladas, donde tienen que hablarle de adentro y lo rechazan. Oiga, ahí casi nadie se atreve a meterse. Pero oiga, ¿quién le ha dicho que el evangelio es solamente para gente pobre? El evangelio es para todo aquel que pueda alcanzar misericordia, hermano, por el poder glorioso de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio se predica para que lo cree el pobre.
El evangelio se predica para que lo crea el aristócrata. El evangelio se predica para que lo crea el adinerado y el que no tiene nada. El político y el académico, todos pueden oír el evangelio, porque cuando oyen el evangelio, la palabra de Dios dice que solamente por el oír viene la fe, y por el oír la palabra de Dios. Ahí llega la fe. Y Pablo, cuando llegaba a la sinagoga, veía que eran señoronas por ahí, pero él sabía en quién había creído. Y oiga, no ofendía a nadie. ¿O encuentra una ofensa usted de Pablo ahí para la gente? Ninguna. Lo que él está haciendo es hablar de la Escritura, es abriendo la Escritura, es hablar de Jesucristo, presentar a Jesucristo. Cómo había anunciado, cómo se humanizó, cómo anduvo, cómo sufrió injustamente por aquel imperio, cuestiones políticas. Pero él vino. Eso hablaba Pablo, no hablaba otra cosa. No hablaba ni de religión, ni de política, ni de nada. Hablaba de Cristo. Y cuando él veía judíos, decía: el Señor va a salvar acá muchos esta noche. Y veía griegos, decía: de estos instrumentos el Señor va a capacitar y nos va a abrir puertas más adelante. Y cuando veía a las señoronas, decía: estas por lo menos van a aportar para sostener la obra misionera. Tenían visión para hacer las cosas. Pero el líder de su casa sale 5 minutos antes que la célula comience, y llega y se sienta a la silla y dice: y no ha venido nadie todavía, hermanos. A ver cuántos son así, levanten la mano en este lugar. Oye, ¿cómo va a llegar la gente si no la vamos a traer? Pablo llegaba, buscaba, hablaba, y frutos habían. Porque en toda labor hay fruto. Algunos creyeron. Griegos piadosos, gran número. Mujeres nobles, no pocas. El verso 5, ¿qué pasa? Los judíos que no creían, como siempre, tenían celos. Y también, como en otros lugares habían hecho, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, juntaron una turba, alborotaron la ciudad, fueron a buscar a casa de Jasón a Pablo y a Silas para sacarlos. Pero Dios sabe guardar a los piadosos. Dios siempre guarda a sus hijos. Y los guarda a través de, hermanos, situaciones o medios increíbles, inconcebibles. Ya les hemos hablado cómo Dios guardó a Elías, ¿verdad? Y por medio de quién Dios estuvo sosteniendo a Elías. Por medio de un cuervo. ¿Sabe usted que el cuervo es un animal ponzoñoso? Prohibido en la ley que ellos tuviesen, hermano, algún tocamiento a esa clase de animales porque eran ponzoñosos. Si Elías hubiera sido un alto religioso, hubiera dicho: Señor, jamás, como Pedro, ¿verdad? Jamás en mi boca ha entrado cosa común o inmunda. ¡Fuchi! ¡No! Si Elías se pone en un carácter religioso, se muere de hambre, hermano. Era en contra de la ley aceptar que un cuervo, animal ponzoñoso, llegara y le tirara el pan para su sosiego. Pero él sabía que Dios lo había dicho y no le importaba quién lo sostuviera. Lo que le importaba es que el medio que Dios utilizaba era por medio del cual Dios se quería glorificar. Y ahí están los siervos de Dios. Y llegan esos celosos, ignorantes en verdad, de la verdad de Dios, y contrataron hombres ociosos, malos, una turba, alborotaron la ciudad con cuanto chisme, asaltaron la casa de Jasón, quien probablemente había escondido, bien escondido, a Pablo y a Silas. Así como una mujer de muy baja reputación escondió a 2 hombres de Dios también, ¿se acuerdan?
¿Quién era? Una ramera de profesión. Pero a esa ramera Dios usó y escondió a los siervos de Dios y no los encontraron. Ahora acá Dios está utilizando a alguien, por supuesto, que cree en Él. Jasón probablemente los había escondido. No los encuentran, y como no los encontraron, dice, verso 6, no hallándolos, trajeron a Jasón, a algunos hermanos que estaban en casa de Jasón, los llevaron ante las autoridades de la ciudad y gritaron esto que yo leí 3 veces. Era una acusación que estaban lanzando en contra de los hombres de Dios. Y mire, hermano, qué reputación la que ellos habían ganado. Increíble. Nada más lo veían. Decían, estos ya están trastornando a la gente acá también. Y los llevan ante las autoridades y una de 2 acusaciones que les hacen, le mencionan, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Esos que trastornan el mundo entero. Hermanos, si la iglesia evangélica ahora fuéramos como eran ellos, no nos buscara nadie para emparentar con nosotros. Lo que hicieran fueran perseguirnos. Ahora, ¿queremos que nos persigan? Por supuesto que no. Pero tampoco vamos a vender nuestros principios. ¿Por qué estos hombres trastornaban el mundo entero? Quizá 4 cosas menciono rápidamente. Número 1, ellos trastornaban al mundo entero porque tenían una fe apasionada en el Cristo divino. Ellos, cuando hermanos hablaban de Cristo, lo hacían con una pasión pero enorme. Por eso ustedes, líderes, en sus células, pónganle ánimo a lo que hacen. Hay gente que dice, mire, y no me puede a mí ubicar en otra célula. Es que cuando oigo ese líder, viera que me da sueño. Tienen poder algunos acá. Y un don de sanidad, uno solo. Sanan de insomnio a las personas. Los duermen así rápidamente. No, estos cuando hablaban de Cristo, hermano, olvídese. Esos no eran como ese tértulo, ¿verdad? Oh, excelentísimo. Oh, en ti hay equidad, juicio. Oh, qué cuentos. No le faltaban el respeto a nadie, pero le presentaban la verdad a cualquiera, a los hombres de Dios. Ahora, cuando ellos hablaban de Cristo, lo hacían de una forma apasionada. Por eso trastornaban al mundo. Ellos siempre rechazaron la idea de que la iglesia como cuerpo de Cristo fuese manipulada, hermanos. Ellos no aceptaban eso. Y no solo esto, sino también aquellos que creían siempre en el Dios vivo, Daniel, que prefirió el foso de los leones y no invocar a otro Dios que no fuera el único que él sabía que existía. O sus compañeros, que no rehusaron ir al horno ardiendo 7 veces más de lo normal, porque sabían que Dios los podía librar, y si no los libraba les daba lo mismo. Pero nunca se iban a vender, jamás aceptaban la idea que la iglesia fuera manipulada. Otra cosa por la cual ellos trastornaban el mundo entero es porque ellos rechazaban, hermanos, que el mensaje evangélico fuera uno más entre muchos. ¿No eso hace mucha gente ahora? Mire, hermano, mire, hagamos unas cosas, ¿sabe qué? Para no complicarnos, no veamos las cosas que nos separan. Mejor afinemos con las cosas que nos unen. Mucha gente dice así, pero pregúntele si estos hacían eso, hermano.
Por eso ahora no trastornamos a nadie. Porque hermanos, la llevamos un tanto fácil. Pero ellos trastornaban al mundo entero. Les decían, ¿de quién hablan ustedes? De Jesús. Un tal Cristo que dicen que murió y resucitó. Sí, hay otros muchos predicadores por ahí. Es uno más entre tantos. Vengan, pongámoslo acá. Como cuando llegaron a Atenas, ¿verdad? Y Pablo les dijo, varones atenienses. Muy educado el hombre. Yo he observado en todo que vosotros sois muy religiosos. ¿Por qué? ¿Por qué nos estás diciendo así? Es que lo que sucede es que pasando por vuestros santuarios, muchos santuarios, les dije que la historia enseña que habían como 30,000 diferentes dioses. Y Pablo dice, pasando por vuestros santuarios, vi muchos nombres, pero vi un solo rótulo que decía el Dios no conocido. Pues ese Dios que ustedes no conocen es a quien yo les vengo a anunciar. Y ese Dios no necesita ser honrado por manos de hombres, ni habita, dijo Pablo, en templos hechos por manos humanas, porque Él es el que hizo el cielo, y Él es el que hizo la tierra, y Él es el que ha sujetado el hálito de vida, ha fijado el tiempo y los límites de la habitación de todos los hombres. Levante su mano, diga gloria a Dios. Ese era el mensaje de Pablo. ¿Cómo no iban a trastornar al mundo, hermano? Es que el evangelio no es un mensaje más. El evangelio es un solo mensaje que cambia las vidas, que transforma las vidas, que hace nuevas a las personas. Entonces, por eso les acusaban y porque arriesgaban sus vidas a la misma muerte por causa del evangelio. ¿Cómo no iban a impactar a la gente, hermanos? ¿Cómo no iban a trastornar al mundo entero? Ya se les ha dicho que se habla de uno de los padres de la iglesia, llamado Policarpo, que tiene 84 años de edad, 86, y lo llevan ante una dieta y le dicen, así que tú eres predicador de ese Jesús que andan hablando ahí la chusma. Sí. Mira que ya estás anciano, si quieres ver unos días más, llega a ese Jesús del cual has hablado y te vamos a perdonar la vida. Arriesgaban la vida. Y él dijo, 86 años. Le he servido a mi Señor y a mi Cristo. Y hasta ahora ni un solo mal Él me ha hecho. ¿Cómo a estas alturas yo le tendría que negar? No le puedo negar. Y si eso implica pagar con mi vida, estoy dispuesto a hacerlo. Esos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. A los cuales, dice el verso 7, Jasón ha recibido. Y aquí está la segunda acusación. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey llamado Jesús. Acusaciones para ellos. Era cierto que trastornaban el mundo en el buen sentido de la palabra. Era cierto. Porque sacaban a las personas de este sistema mundial corrupto y pecador y los trasladaban, hermano, al sistema donde reina la verdad, donde impera la justicia. Los sacaban de muerte a vida. Eran hechos nuevas personas. Y que Jesús era rey. Pero como usted y yo sabemos, su reino no es de este mundo. Y lo hemos estudiado sábados atrás en las células. Cuando es llevado ante Pilato y le dice, luego tú eres rey. Tú dices que yo soy rey, dice el Señor. Y yo te digo una cosa, si mi reino fuera de este mundo, vendrían mis seguidores
y pelearían por mí. Pero mi reino no es de este mundo. Soy rey, no lo niego. He nacido para ser rey, lo soy eternamente. Pero mi reino no es de este mundo. Mi reino es un reino glorioso. Ellos hablaban de Jesús. Ellos hablaban así de Cristo. Trastornaban al mundo. Les acusaban que hablaban de otro rey. Y sí es cierto, era rey. Pero no con el afán de reinar acá. Sino que Él, hermano, tiene otra especie de reino para poder en verdad hacer felices a todas las personas. Para ir finalizando, hermanos, solo quiero decirles que el poder del Evangelio revolucionó y revoluciona vidas. Cruzó y cruza todas las barreras sociales en la actualidad. Abrió puertas en las cárceles y sigue abriendo puertas en las cárceles en este tiempo. Y al haber hecho eso antes, revolucionar vidas, cruzar barreras sociales, abrir puertas en las cárceles, despertó en las personas un genuino interés y los motivó a entregarle a Dios una verdadera adoración. Porque es lo que Cristo dijo, que el Padre buscaba a esos adoradores. Pero que a través del Evangelio revolucionaran las vidas. Rompiéramos y destruyéramos, derribáramos barreras sociales. Abriéramos cárceles para que llegue un avivamiento a las personas. Hermanos, hermanas, nuestro mundo necesita un cambio y necesita una transformación. Comprendamos, los que estamos acá y los que oyen a través de la cadena de restauración, hermanos, comprendamos que el Evangelio no tiene la simple tarea de hacer programas edificantes y de alentar buenas conductas. Hay personas cuyas conductas se ven casi intachables, pero no han nacido de nuevo. Y la Biblia dice que si alguno no naciere otra vez, por muy buena conducta que tenga, y por muy buena educación que posea, le es necesario nacer otra vez. El Evangelio no tiene esa simple tarea. Hacer programas edificantes. Hacer, hermanos, personas educadas. Sí los hace. Pero antes que eso, lo que el Evangelio busca es impactar en la vida de cada persona. Es cambiar su naturaleza caída. Es darle un nuevo corazón, como Ezequiel dice. Dios hablando a través del profeta, que si tu corazón fuere duro como una piedra, lo volveré, dice el Señor, en un corazón de carne. Lo cambiaré. Lo transformaré para que nazcas de nuevo, que haya un cambio en tu vida, una transformación en tu vida. Eso es lo que más debemos, hermanos, perseguir con el Evangelio. No tanto programa edificante, no tanta buena conducta alentarle en las personas. Esencialmente, el Evangelio, el contenido y la finalidad que tiene es cambiar a las personas. Cambiarlas. Mire que acá vienen muchos que uno por educación les dice, hermano, Dios le bendiga, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y ellos saben que uno sabe que es inconverso. Ellos saben que uno sabe que no han nacido de nuevo. Y uno les dice, Dios le bendiga, y ellos dicen, amén, hermano, todavía. Son educados, tienen buena conducta, han sido edificados, pero no han nacido de nuevo.
¿Quién más educado que Nicodemo? Maestro de la ley. Y que llegó al Señor de noche, tirándole flores, diciéndole, Rabí. Era muy educado. Tantos programas que había escuchado, había recibido, era muy educado, sumamente educado. Rabí, sabemos que eres enviado de Dios, porque ninguno puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Mires. ¿Y qué respondió el Señor? De cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y no lo entendió. Y por eso el Señor después le dijo, si no nacieres del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Tienes que nacer otra vez. Eso hacía la iglesia. Pablo fue azotado, caminó 48 kilómetros, después 46 más, después 57 más. Llegó a la sinagoga, predicó, hubo fruto, declaró por la palabra que Cristo era el Rey y hubo fruto. Judíos, griegos, mujeres nobles, fruto maravilloso. Las acusaciones trastornan el mundo. Andan diciendo que hay otro rey, era cierto, lo hacían, pero Dios siempre estuvo con ellos. Y la acusación acá era más grave que la de Filipo, pero esas autoridades fueron más sensatas y no los azotaron ni los encarcelaron, sino que hablaron con ellos, aceptaron fianza y los soltaron. Se fueron, porque sabe el Señor librar a sus hijos que de corazón hacen la obra evangelizadora para traer muchas almas a este reino glorioso, para que nazcan de nuevo y vayamos todos caminando juntos rumbo hacia la patria celestial. Amén. 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 Oremos al Señor en esta noche. Bendito Padre que estás en los cielos. Esta noche, Dios, te damos muchas gracias, porque, Señor, nos permites considerar la predicación y la persecución que hubo contra tus siervos en esta ciudad. Pero, Señor, nos enseñan que vale la pena. No se detuvieron ante los azotes, no se detuvieron, ni la cárcel los pudo contener. Caminaron, predicaron, expusieron, tuvieron frutos, alcanzaron Dios una reputación maravillosa. Eso es lo que como iglesia queremos hacer en este tiempo, Señor. Queremos parecernos a estos siervos que en este tiempo hacían esta obra de una manera impresionante, Señor. Oh Dios, gracias, gracias. Los hermanos y hermanas que quieran determinarse a ir siempre hacia adelante, aún a costa de su propia vida, sirviéndole al Señor, pónganse de pie, voy a orar por ustedes. Los que quieran, si usted quiere hacer nuevos votos con el Señor en esta noche, quizás hasta ese tiempo usted ha mostrado apatía, frialdad, desánimo, ¿por qué no decirlo? Cobardía quizá. Pero ahora, al ver el ejemplo de esos hombres, de este pasaje bíblico que consideramos, usted quiere ahora estar de pie, alzar sus manos y decirle al Señor: Señor, me comprometo contigo
en esta noche a que no habrá demonio que me haga desistir para continuar sirviendo en tu obra, a que no habrá, Señor, problema que me detenga y que me haga ir, Señor, de regreso. Quiero estar firme, parado en esa roca inconmovible, para en todo tiempo, Señor, predicar tu palabra sin ofender a la gente. Hacerlo, Señor, dominando tu palabra. Señor, aquí está mi vida, dígale. Aquí está mi vida, Señor, dígale. Úsame, Dios mío. Úsame de una manera impresionante, Señor. Úsame de ahora en adelante. Haz fluir tu poder a través de mis labios. Dígale. Haz fluir tu poder a través de mis manos. Señor, yo quiero ir hacia adelante. Heme aquí, Señor, aquí estoy. He de negarme a mí mismo. He de negarme a mí misma para consagrarme un tanto más a ti. Aleluya. Bendito Padre que estás en los cielos. Dios mío, en el nombre de Jesús te doy gracias por esos hermanos, esas hermanas que alzan sus manos y puestos de pie ante ti, están renovando sus votos en tu presencia. Para, Dios mío, nunca desanimarse ante nada. Usa sus vidas, Dios. Haz fluir a través de sus manos la autoridad de lo alto. Da poder a esas manos, Dios mío. Da poder a esas manos, Señor. Haz fluir tu palabra con toda autoridad en sus vidas. Que trastornen el vecindario, que trastornen sus compañeros de trabajo, de estudio. Oh Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya. Usa sus vidas, Padre. Aleluya. Solamente un minuto. Si hay personas en medio nuestro que quieran entregarse a Cristo por primera vez o reconciliarse con el Señor, vengan al frente, voy a orar por ustedes. Si hay personas en medio nuestro que van a aceptar a Cristo o se van a reconciliar con el Señor, vengan acá al frente. Acá hay un varón frente a la tarima, acá hay una jovencita también frente a la tarima. ¿Quién más vendrá al Señor? Un minuto, voy a hacer el llamado, nada más. Acá viene un varón, que Dios le bendiga. No tengo mucho tiempo, así que si tú estás consciente que el Señor te está llamando, que necesitas conocer a ese Cristo vivo, que necesitas ponerte a cuentas con ese Cristo resucitado, no te tardes. Acá viene otro varón. Acá viene otro varón, que Dios le bendiga. ¿Quién más viene al Señor? Acá viene otro varón por este lado, que Dios le bendiga. ¿Quién más viene? 30 segundos. 30 segundos nada más para hacer este llamado. ¿Quién más viene al Señor? Acá viene un jovencito también, entregándose al Señor. Aleluya. ¿Quién más viene al Señor en esta noche? Voy a finalizar ahora mismo. 20 segundos. Nada más. Si tú necesitas tener un encuentro
con este Cristo resucitado. Ven ahora. Ven ahora a sus pies. El último llamado esta noche. ¿Quién más viene? ¿Quién más viene y se une a estas personas? ¿Alguien más esta noche que viene al Señor? Voy a orar ahora mismo. Aleluya. Padre nuestro que estás en los cielos, esta noche, Dios mío, te doy muchas gracias en el nombre de nuestro Salvador Jesús, porque, Señor, has enviado tu palabra a nuestras vidas. Hemos considerado, Señor, unos versículos en tu palabra. Hemos sentido regocijo en nuestro interior. Gracias. Gracias por los que han hecho nuevos votos contigo, Dios. He pedido, usa sus vidas. Y te lo pido una vez más. Como también pongo en tus manos estas personas que han pasado al frente, para que, Dios mío, tú les sostengas con mucha potencia y les uses de una manera tal que se unan a nosotros para juntos trastornar este mundo, este sistema, con un evangelio diferente, verdadero, poderoso, sobrenatural. Gracias. En el nombre de Jesús, toma estas vidas en tus manos, Dios. Amén, Señor, gracias. Amén, gracias, Señor. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Damos la